Así que si se pueden desactivar sus audios para que vayamos respondiendo aquí las preguntas. La pregunta número 1 tenía un texto donde hablaba de Waldorf Education, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces decía, student division of child development into 3 main stages is reflected in school. Is reflected in the school's approach to early childhood education, which focuses on hands-on activities and creative play. Of primary education, which focuses on the development of artistic expression and social skills. And secondary education, which focuses on the development of reasoning and empathy. 7. Qualitative evaluation of the student work are integrated into daily classroom life. Quantitative tests play a minimal role in primary education, and standardized tests are generally limited to those required to enter the college. Individual teachers and schools have a great autonomy to determine the curriculum concepts, the teaching methodology, and the organization of authorities. ¿Ya? Entonces, acá acerca de ese párrafo, preguntamos, what is this text about? A, this text is about religion. B, the text is about ways of learning. And C, this text about education and schools in Chile. Ya, no sé si se pueden activar los audios, chiquillos. El que quiera responder, me responde. ¿Cuál pregunta era la primera? Claro, ¿de qué se trataba el texto? Entonces teníamos 3 alternativas. Hay una que claramente no corresponde. Entonces, ¿cuál de esas corresponde al texto? ¿Cuál la describe mejor? La P. La número C. Número X. La letra C, letter C. El texto es acerca de educación y escuelas en Chile. Acuérdense que cuando vimos en clase estábamos hablando de education and schools in Chile. ¿Ya? La B dice, is about ways of learning. Esas son formas de aprendizaje. Que eso tenía que ver como con las técnicas de aprendizaje, si era visual, kinestésico, escribía, leía, ¿ya? Eran las formas de estudio. Ways son formas. Los ways of learning tenía que ver con las formas de aprendizaje. Perfecto. Entonces, number 1, letter C. Number 2 dice, Waldorf methodology, is focused on. Y aquí teníamos 3 alternativas. Era la A. It focuses on hands-on activity created. Claro, ahí yo lo saqué, pero del texto, así ya más textual no podía estar. La segunda dice, letter B, it focuses on behaviorism and theoretical structure. ¿Ya? Aquí focus significa que está centralizado, focalizado, ¿ya? Eso significa la palabra focus. On behaviorism. Behaviorism tiene que ver con el comportamiento, el conductismo, ¿ya? And theoretical structure, con la teoría estructurada. Entonces, Waldorf Education no tenía nada que ver con eso. Letter C, entonces, it focuses on national curriculum. Tampoco era la alternativa porque el currículum nacional solamente lo tenían las escuelas como públicas y particulares subvencionadas. The next one. Dice, ¿dónde está esto de aquí? 7 qualitative evaluation of students in Waldorf education play. A, minimal role in Waldorf education, maximum role, none of them. ¿Ya? El 7 qualitative evaluation of students in Waldorf education play. Y ahí ustedes tenían que volver al texto, por ejemplo, y ver. 7 qualitative evaluation of students integrated classroom. Entonces, aquí se dice que lo cuantitativo juega un mínimo role. El 7 qualitative evaluation juega entonces un rol
¿Mínimo o máximo dentro de esta educación? Mínimo. No, porque ahí dice 7 qualitative, no quantitative. Lo cuantitativo son las notas, ¿ya? De 7, el 1, que en inglés se escribe quantitative, ¿ya? Ese juega un minimal role, pero lo cualitativo, que tiene que ver como las habilidades sociales, el manejo del grupo y todas esas cosas, juega un maximum role en Waldorf Education, ¿ya? Juega un rol importante, ¿ya? Ahí yo creo que hubo un problema de lectura, de comparar las palabras. Por ejemplo, si seguía la lectura acá y después de nuevo decía, pero ahora con T, quantitative, decía que los cuantitativos jugaban un rol mínimo, entonces el otro jugaba un rol máximo, o sea, un rol más importante, ¿ya? Traten de fijarse bien en esos detalles mínimos de la lectura para poder responder las preguntas. Number 4. Which of the following statements describe the Waldorf methodology? Entonces tenemos A, individual teacher and school have great autonomy. Después B, the methodology is based on national curriculum. And C, methodology is the same in all schools in our country. ¿Cuál de esas tres alternativas is the correct one? Desactiven los audios, chicos, para poder escucharlos. Me dicen A, B o A, B, C, cualquiera de esas tres. A. Generalmente en las pruebas, como estamos recién iniciando la lectura en inglés, en las alternativas son textuales de lo que es en el párrafo del tema que se está hablando. Entonces, claro, en este caso sería el letter A. Ya, la letra A. Number 5. Reading text. 2. Public school system, the Chilean education system is governed by national curriculum, which must be followed to develop the lessons and evaluation in a quantitative way. Y aquí es la manera cuantitativa. Example from 1.0 to 7.0. It has some important subjects such as mathematics, Spanish grammar, language, history, and science. Entonces, la pregunta decía, the education system is governed by international curriculum, a new curriculum system, or a national curriculum. La C. Letter C, right? ¿Cierto? Era como very obvious. Así que, perfecto, ese era más easy. Number 6. The reading text 2 dice, the most important subject significa como la asignatura. ¿Ya? The most important subject in public system are arts and philosophy, physical education and sports, and C, mathematics, Spanish grammar, science, history. La C. Letter C, right? ¿Cierto? Las artes y las filosofías no son tan importantes dentro del currículum nacional, pero sí, por ejemplo, en otro tipo de educación. Pues, number 7. Our evaluation system is based on qualitative system, quantitative system, que era del 1 al 7. Letter C, a different evaluation created by public school. A un sistema cuantitativo del 1 al 7. Perfecto. Letter B, ¿cierto? Quantitative. Perfecto. Ya, ahora pasamos a la pregunta 11, que los verdaderos falsos. Decía, when you learn better using images means you learn in a writing way? True or false? What do you think? Falso, profe. False, ¿cierto? Porque cuando uno aprende usando imágenes es visual. ¿Ya? El visual no es como si para escribir. Perfecto, right, you're right. Entonces,
El número 12. When you learn better using images means to learn in a visual way. Y ahí teníamos la misma oración, solo que una con la que correspondía y la otra, Ahora sí, esta es verdadera. esta es verdadera. ¿Cierto? La otra no correspondía, pero esta sí corresponde a visual way. ¿Ya? Estas son las ways of learning, ¿ya? Las maneras o las formas de aprender. Ways of learning. A esto se refiere con ways of learning. Cuando yo le pregunto si when using images, when using writing things, or when you have to create something. Cuando ocupo ese tipo de cosas, ese lenguaje quiere decir que estoy hablando de las formas de aprendizaje. Ways of learning, ¿ya? Para que no se olviden ahí entre la otra pregunta que se confundieron un poco. Ya, esta última parte correspondía a las preguntas que hicimos también la clase pasada y que ustedes tuvieron que responder de manera individual. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claro, aquí no había un formato correcto, sino que era su respuesta. ¿Ya? Porque la idea es esa, la idea es que lleguemos a una instancia donde yo pueda hacer preguntas de diferentes características y que usted me pueda responder. ¿Ya? Inglés igual es una rama donde se pueden hacer cosas bien libres, porque la idea es que usted hable. El inglés en el fondo trata de generar la comunicación. Entonces las pruebas pueden ser así de fáciles para ustedes si solamente se aprenden la estructura, entienden lo que trata el texto, ¿ya? No tiene que ver como con un formato o con una aplicación más compleja, más allá de lo que se ve en clase. Entonces, por ejemplo, a cualquiera que quiera responder, yo le pregunto, ¿do you like music? Oh, yes. ¿Cómo era? Yes, I do, Sí, ¿cierto? sí. Esa era la... Perfecto. Yes, I do. No me pueden poner tan solo yes o I do, sino que yes, I do. Esa es la respuesta correcta. Después digo, what kind of music do you like? Esta tiene que ver con dar información. ¿Ya? Y aquí tenemos el verbo like. Entonces yo decía que para responder este tipo de preguntas, el you lo transformaba en el verbo, o sea, en el pronombre yo, que era I, tomaba el mismo verbo y luego completaba con la información que correspondía. Entonces vuelvo a preguntar, what kind of music do you like? Cualquiera que quiera responder. ¿Qué, quiere qué tipo de música nos gusta? Claro, exacto. Kind of es tipo de música que les gusta. What kind of music do you like? Uy, se me olvidó cómo se respondía en inglés. Tengo que decir I, con el pronombre yo, I like, y doy el tipo de música que me gusta. I like the melancholy music. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso me gusta I like rock, o aquí dice el Clemente, I like the rock alternative, o puedo decir I like rap music, I like punk music, ¿ya? Ahí doy como el estilo y termino con music. ¿Ya? Entonces lo primero que hago es poner el pronombre yo, porque soy yo quien está respondiendo. Tomo el verbo de la pregunta, que en este caso es like, y doy la información de lo que se me está preguntando. En este caso, el tipo de música. Entonces digo, I like rap music. ¿Ya? Siguiente. Acá les di los 4 formatos de escuelas que habíamos visto y usted tenía que elegir una para generar esta respuesta. Dice, what kind of a school do you prefer of these 4 options? ¿Ya? Y él les nombraba la escuela. Entonces, en paréntesis les puse, you must choose one of these 4. ¿Ya? Usted debe elegir una de estas 4. Entonces, si la pregunta se ve súper larga y extensa y como compleja, la verdad es que no lo es. Porque aquí en este caso tenemos también el verbo, un segundo, prefer.
¿cierto? Entonces, si yo te pregunto, what kind of school, cambié, en este caso de la pregunta, what kind of music, cambié por schools. Do you prefer of these four options? Entonces aquí sería el verbo yo, I, tomo el mismo verbo, prefer, que estamos hablando de preferencias. ¿Y cómo terminaría esta oración? ¿Quién me puede decir? The private school system o system school. Ya, private, entonces escribe un compañero, private. Private system school. ¿Ya? ¿Quién más escribió otra opción? I prefer, entonces sería, ay, ¿qué pasa aquí? Ay, ya, ahora sí. I prefer, entonces, alguien escribió Waldorf School, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Acá tenemos el verbo prefer, ¿ya? Dice, do you prefer of these four options, ¿cierto? Y tenemos el do you prefer aquí. Cambio ese you por un I, que de nuevo te voy a responder. Tomo el verbo prefer, pongo aquí, y luego completo con lo que se me está preguntando. En este caso no me están preguntando un estilo musical, sino que me están preguntando qué tipo de escuelas. Y más encima me dan las opciones. Entonces ahí usted era solamente copiar y pegar, ¿ya? O sea, sacar ahí la estructura y copiar la información. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia entre que una pregunta comience con do y una pregunta comience con what o which, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Es muy difícil, chiquillo? No. ¿No? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Aquí decía, what subject, el subject, ahora sí que era la asignatura. La asignatura. What subject do you prefer? De nuevo lo mismo. Tenemos el verbo prefer. ¿Cómo respondo a esta pregunta? Siguiendo la misma estructura de la anterior. Que tenemos el What mismo... subject do you prefer? Claro. Como el subject? ¿A cuál? No me La acuerdo. asignatura. ¿Qué asignatura tú prefieres? Historia. I Ya, prefer pero ¿cómo escribiríamos eso completo? Eso es lo que quiero que veamos. ¿Cómo I comienzo? prefer, Perfecto. I prefer history. Ya, history. Perfecto. Excelente. ¿Ya? Eso quería que viera. I prefer, por ejemplo, mathematics. English. I prefer English. Lo que ustedes quieran, ¿ya? Lo importante aquí era poner el yo donde corresponde, el verbo donde correspondía y terminar con la información que se estaba preguntando. Luego dice, do you like studying? Esta es diferente a las preguntas Yes, anteriores I do. porque, exacto, porque esta es una respuesta de sí o no. Yes, I do. Y Es alguien que me puede decir, dice tú. no, I don't. ¿Cierto? Ahí tenemos las dos respuestas para ese tipo de preguntas que comienzan con do. Do you like music? Do you like study? Do you like going out? Cualquier cosa que pregunte con do, la respuesta tiene que ser de sí o no. ¿Ya? Solamente cuando existan estas preguntas de WH es que yo necesito información. Como en la siguiente. Dice, what learning technique do you use the most? Esta pregunta también estaba hecha en clase. I prefer the No, technique. aquí fíjense bien en el verbo porque dice el verbo use, usar.
¿Qué técnica de aprendizaje tú usas la mayoría del tiempo? Use es el verbo en este caso. I use the visual technique. Very good. Visual technique, ¿cierto? Perfecto. Ahí eso les decía, chiquillos. Fíjense bien en el verbo que está en la pregunta. Y así va a ser más rápido y más simple responder cuando le pregunten algo en inglés. ¿Ya? I use writing and reading. Perfecto. Ya. Hasta aquí sería entonces con respecto a la prueba. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que no haya entendido, algo que sea difícil de entender? Creo que no. ¿No? Nadie, chiquillos, de verdad, sí, díganme si entendieron, si hay algo que todavía Alguien dijo yo. cuesta. Creo que alguien dijo yo. ¿Quién? Si hable ahora o calle para siempre. Teacher, ¿me escucha? Sí, dígame. Le quería decir que yo venía al colegio nuevo y no tengo nota en inglés. ¿Ya? ¿Pero ahora te ha costado Eh, entender? No. Ya. Cualquier duda o consulta, usted me la hace en clase, repetimos esa pregunta hasta que puedas entender. ¿Ya? Ya, pero le quería Porque preguntar por la nota. ¿Cómo por las, enviar la guía que han pasado? O no sé cómo lo voy a hacer. las notas, ustedes ya tuvieron acceso a ellas. Y yo mandé las listas, por ejemplo, a cada profesor jefe con quienes me debían trabajo, guía o cualquier cosa que me debieran. Envié la lista y especifiqué ahí si era una guía o una prueba. Y lo otro es que al momento de enviar eso, también les envié la fecha de prueba, que también les avisé a ustedes en clase, que iba a tomar una única prueba por todos esos trabajos y pruebas pendientes. ¿Ya? Sí, teacher, pero es que yo llegué ayer nomás, entonces no me Ah, llegó, no usted, parece. pero si usted llegó ayer es distinto. Mira, ¿cómo lo puedo hacer? Eugenio, ¿estás por ahí? Sí, dígame. Mira, necesito, si me puedes anotar el correo de este niño para poder enviarle información y ver que, porque me dice que llegó él hace poco, entonces no sé cómo hacerlo ahí. No sé si me puede anotar el correo de él. Me voy a tener que comunicar con el coordinador. ¿De qué curso era Tomás? De primero medio. ¿Del C, del A, del B, de cuál? Del Tomás, ¿cuánto es tu apellido? Peña. Ya. ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Ya, ¿Ya? gracias. Ya, chicos, lo último. Tenemos acá una actividad que dice Homework, find this song. Jeremy de Pearl Jam, ¿ya? Then find the meaning in English. Why the singer wanted to create that song. Tienen que escuchar la canción, ver el video, quizás googlear ahí por qué esta persona creó esta canción, cuál es la razón del video. Eso va a ser su tarea porque la próxima clase vamos a trabajar con eso. Ya ese va a ser el tema de la siguiente clase. Así que no sé si tienen alguna duda, tómenle una foto para que lo puedan compartir con el resto de los compañeros, porque esta es una tarea también. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, algo, chicos, hasta el momento? No, creo que no. Ya, acuérdense de la canción, Jeremy se llama la canción, de Pearl Jam. ¿Ya? Para que encuentren el significado y por qué el cantante quiso crear esa canción. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del video, el concepto? Así que esa es su tarea para la próxima clase. Guía, profe. No, no me manden nada al correo, solamente quiero que lo anoten en el cuaderno de inglés para que así en la próxima clase compartamos las ideas de lo que entendieron ustedes de ese video. ¿Ya? Es súper cortito, no dura más de 3 o 4 minutos. ¿Ya? Así que para que también vayan conociendo otros estilos musicales y opinen un poco de qué se trataba el video. Ya chicos, eso sería todo por hoy. Que estén bien, cuídense, estudien harto. Ya, profe. Goodbye.
Chao. Bye bye. Chao. Profesora. Adiós. Profe, no, profe. Oh, ¿quién?